Lo que pensamos con el grupo de trabajo de OCDE del foro es que realmente iba a ser muy bueno tratar de escuchar experiencias relevantes para nuestro país. Y en ese sentido, lo que se nos ocurrió fue contactar algunos colegas del exterior, como para, habiéndole hecho preguntas a cada uno, grabar sus respuestas y compartirlas hoy con ustedes. Y ese es un poco el formato. Entonces, lo primero, y me gustaría ante todo presentar a Raúl Sáez, que me acompaña y que cruzó la cordillera ayer para acompañarnos. Raúl ha sido el primer embajador ante la OCDE de Chile, y Raúl nos va, a compartir un poco su reflexión sobre el proceso de acceso chileno que se remonta al año 2010, ¿correcto? Del acceso concreto, porque el proceso de preparación ese fue de unos 3 años y monedas. Sí. Entonces, Raúl, le agradecemos mucho su presencia y lo voy a invitar a hablar en unos minutos porque, hemos convenido que quizás para poner en contexto antes de llegar a nuestra región, en particular y el Cono Sur, nos gustaría escuchar, la reflexión primero de José Manuel González Páramo. José Manuel fue miembro del directorio del Banco Central Europeo por varios años y actualmente es funcionario del BBVA basado en Madrid. Tiene mucha experiencia en estos temas. Entonces, él accedió de mucho agrado acompañarnos, aunque fuera de esta forma. Y entonces lo que le preguntamos a él es básicamente desde el punto de vista no solo de España, sino también de los países del este europeo, un poco cuáles son las reflexiones de formar parte, siguiendo con la temática. También invitamos a José Ignacio Mariscal, quien es miembro del área de la OCDE que está formada por empresarios. Él es miembro del directorio del grupo Bimbo, es un empresario muy importante de México. Y en ese caso, lo que le preguntamos a él fue básicamente un poco la reflexión sobre, desde el punto de vista del sector privado, cuáles han sido los beneficios más concretos para México de pertenecer. Y luego entonces vamos a enfocarnos en el caso chileno y por último en el caso colombiano, y luego les resumiré un poco en qué está eso. Así que vamos a escuchar, si les parece bien, escuchar y... Gracias por la invitación a este foro sobre Argentina en el camino hacia la OCDE. Hay que recordar que España forma parte de la OCDE desde su comienzo, en tiempos, en el año 61, en los que todavía España era una dictadura, pero ya había decidido emprender el camino de apertura hacia el exterior. Y hay que reconocer con perspectiva que la ayuda de este foro, que trata de promover mejores políticas para una vida mejor, tuvo unos rendimientos extraordinarios para el país. La OCDE, desde su origen, pretendía hacerlo a través de la promoción de buenas políticas, la promoción de institucionalidad como promotor de la confianza, la promoción de reformas también, allí donde son necesarias para dinamizar la economía, la construcción de bases de datos y, por último, la participación en discusiones internacionales. Y esto lo fuimos viendo porque al llegar la democracia, ingresar España en el mercado común y con posterioridad abrirse la economía al exterior, todas estas políticas habían rendido y se habían plasmado en mercados dinámicos. Con el paso del tiempo nos hemos podido dar cuenta que estos informes sectoriales que la OCDE ha hecho, los informes regulares sobre la economía española
y otros debates promovidos en ámbitos como la educación, la inversión, los mercados de trabajo, pues han sido esenciales. Y la prueba es que durante la crisis económica que afectó tan duramente a España en 2008, con una caída enorme en la producción y un aumento del desempleo, la OCDE siempre ha acompañado con sugerencias, reformas e iniciativas desde el ámbito del mercado laboral hasta la reforma de la administración pública o la disciplina del déficit, que nos han ayudado a salir adelante. Yo creo que ha sido siempre un socio de la política económica española, que ha ayudado a encauzar esta en la mejor dirección, y esa es la razón por la que países que han ingresado más recientemente o que han pretendido hacerlo, como los países de Europa del Este, que lo han hecho, han encontrado en esta asociación una fuente también de inspiración y de disciplina para su política económica. Pues bien, como primera reflexión, quisiera subrayar que creo que la estrategia general de apertura al exterior de Argentina y de retorno a los mercados internacionales es muy acertada porque se basa en 3 pilares muy sólidos. Por una parte, la cumbre de la Organización Mundial del Comercio; por otra, la presidencia del G20, tan relevante; y por último, el programa de acceso a la OCDE. De los 3 pilares, seguramente el que más rendimiento va a tener a medio y largo plazo será este último, el de acceso a la OCDE, porque es una interacción continuada con un conjunto de socios con los que se comparte la ambición de promover mejores políticas, de promover la comparabilidad y extraer enseñanzas, las mejores prácticas, y alimentar todo esto de evidencia basada en el análisis y en los datos. Dicho eso, también hay que decir, en segundo lugar, que el ingreso a la OCDE no debe concebirse como un premio en un momento del tiempo, sino que es un largo proceso donde las políticas del país se van alineando a través de reformas con estas mejores prácticas, mercados abiertos, orientación al exterior, etc. Y esto es muy bueno también para generar los consensos internos en la sociedad que vayan más allá de las fronteras de partidos políticos sobre la bondad de la pertenencia a la OCDE. Y buena muestra de ello es, en tercer lugar, el impulso que la OCDE recientemente ha estado dando a materias como la sostenibilidad medioambiental o la generación de ecosistemas de innovación. Es en estos 2 ámbitos, y en este último en particular, donde la cooperación entre sector público y sector privado toma mejor cuerpo, porque esto obliga a repensar la forma de movilizar los recursos, capital humano, recursos financieros, para generar sistemas de innovación que permitan a la sociedad progresar. Y la OCDE tiene fuerzas de trabajo y proyectos definidos, por ejemplo, Getting Better Skills, que trata de incidir sobre el currículo que los escolares deben de recibir o al que se deben enfrentar para llevar una vida laboral satisfactoria en el mundo digital, donde los robots deberían siempre complementar las cualidades de las personas. Muy bien. Pasamos entonces a la participación de José Mariscal. Para no cometer los mismos errores. Es una gran ventaja tener toda esta información. Tenemos desde un punto de vista económico de distintas áreas como es la economía, el aspecto fiscal, el cambio climático, la energía. Tenemos especialistas en la OSD que nos llenan de su sabiduría y su capacidad para poder entender qué tenemos que hacer en nuestros países. Como ustedes saben, la OSD está compuesta por embajadores de cada país con el rango de embajador. Y todo esto significa que cada uno de los países está involucrado y comprometido con los acuerdos y las resoluciones que tome la OSD. Nosotros como sector privado, se llama la organización el BIAC, Business and Industry Advisory Council. Lo hemos simplificado para llamarle Business at the OECD, o sea, el sector empresarial en la OSD. Nosotros hemos estructurado a través de la Business at the OECD comités que cooperan muy de la mano con sus similares de la OSD. ¿Qué es esto? O sea, hay, por decir algo,
tenemos un comité de educación muy fuerte en la OSD y tenemos un comité en el BIAC que le da seguimiento y que le da información, prácticas concretas de lo que se están haciendo en los países para que de ellos se sumen a los criterios y vayamos avanzando en esto. Es un proyecto que nunca se termina, porque siempre hay situaciones de mejora en cada una de las áreas. Tenemos, para que tengan ustedes una idea, pues comités de empleo, de economía digital, de ciencia y tecnología, de, por supuesto, anticorrupción, que es un tema que nos aflige en nuestros países de manera muy importante. La responsabilidad social empresarial también es un tema fundamental que aportamos a la OSD. ¿Cómo funciona esto? Cada año tenemos una reunión que se llama la reunión de embajadores y el secretario general, en la cual asisten todos los embajadores que representan en la OSD y el secretario general con su staff. Y en esa reunión el BIAC prepara las prioridades fundamentales que consideramos que deben de tratar. Por decir algo, el año pasado fijamos las siguientes. Una es política económica, impuestos, aspecto regulatorio, inversión y comercio, economía digital y innovación, salud y bienestar, empleo y educación, responsabilidad social con conducta y la lucha contra la corrupción. Entonces, fijamos esos temas y alrededor de esos temas trabajamos en el año para lograr mejores políticas. Lo que sí les enfatizo es que es fundamental que el sector privado se involucre para que no sean cuestiones meramente teóricas y conceptuales, sino que estén imbuidas en el conocimiento y en la vida que tenemos nosotros como empresarios. Yo soy empresario, llevo en el BIAC cerca de 7 años y cada día más me convenzo de la importancia de la participación. Entre más empresas participen en estos comités, tendrán mayor información y podremos influir para tener un mundo mejor. Muchas gracias. Muy bien, y ahora entonces, Raúl, si pudieras por favor compartir con nosotros la experiencia chilena. O sea, Chile trabajó duro y tú estuviste involucrado desde mucho antes del acceso en sí y luego de alguna manera pudiste vivirlo directamente como representante embajador de Chile, el primero. Así que contanos. Muchas gracias, Silvina. Quisiera partir agradeciendo a CIES, a IES, la invitación a venir a este seminario. Siempre es un gusto venir a Buenos Aires. Voy a hacer 3 puntos. Uno referente a las ventajas y beneficios que Chile vio en la membresía en la OCDE. Algo muy importante sobre el proceso de ingreso, el proceso interno chileno respecto del ingreso. Y en tercer lugar, mencionar 4 temas que fueron muy difíciles políticamente y que vamos a ver se relacionan con tanto las ventajas como la estructura del proceso. 2 beneficios de la OCDE, yo diría que además de señalar lo que ya dijeron Marcos y Ariel Segal, creo que sí agregaría nada más que hay ciertos fondos de pensiones de Norteamérica que tienen como política invertir solamente en países miembros de la OCDE. Y eso es un poco relacionado con lo que dijo Ariel. La gran ventaja es que, dada la cobertura de temas que hay en la OCDE, el único tema que no está es el de defensa nacional. Todos los demás temas de políticas públicas sí están y por lo tanto la ventaja es que nuestros funcionarios de gobierno que están trabajando en políticas públicas conversan con sus pares de 34 otros países, intercambian experiencias y descubrimos que a pesar de las grandes diferencias de ingreso per cápita, los problemas son muy similares
y se aportan mutuamente ideas de cómo resolver esos problemas y de cómo cómo llegar a las mejores prácticas. Sin embargo, yo diría que la mayor parte de los beneficios vinieron del alineamiento de las reformas, más o menos a partir del año 95, que es cuando empezamos el proceso de acercamiento a la OCDE, el alineamiento de todas las reformas que se hicieron de ahí en adelante hasta el ingreso en el año 2010, con las prácticas y recomendaciones de la OCDE. Reforma de la política de competencia, cómo lo hace la OCDE. Reforma de la institucionalidad ambiental, cómo lo hace la OCDE. Respecto del proceso de ingreso, yo quisiera señalar que lo más importante fue el convencer a la nación de que este era un proyecto nacional, no era un proyecto de un gobierno de turno, sino que era un proyecto nacional. Se requiere de un consenso entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y también con la ciudadanía y con el empresariado. ¿Por qué se requiere esto? Primero, porque los miembros de la OCDE tienen que tener la seguridad de que el país candidato no va a echar marcha atrás, que existe un consenso, que esto es más allá de un gobierno que está transitorio, por razones obviamente de los regímenes democráticos, y por lo tanto que existe un consenso nacional respecto del ingreso a la OCDE y de adoptar los estándares y prácticas de la OCDE. En segundo lugar, porque el proceso de ingreso va a requerir de reformas legislativas y por lo tanto hay que buscar apoyos transversales dentro del Congreso para que esas reformas legislativas sean aprobadas. Y también del Poder Judicial, ya que, por ejemplo, en el caso particular de Chile, se requirieron reformas que afectaban el trabajo de los jueces de la República. Respecto de 4 temas que fueron muy complejos, uno de ellos fue el levantamiento del secreto bancario de las cuentas corrientes para fines de intercambio de información tributaria. En segundo lugar, del establecimiento en el Código Penal chileno de la responsabilidad penal de las empresas en casos de cohecho y del delito asociado al cohecho, que es el lavado de dinero. En tercer lugar, la reforma de los gobiernos corporativos de las empresas privadas, en particular la protección de los accionistas minoritarios, y ahí donde este tema se relaciona con la inversión de fondos de pensiones que son normalmente accionistas minoritarios en las empresas privadas para que haya mayor seguridad para este tipo de accionistas y de inversionistas. Y en cuarto lugar, la reforma de los gobiernos corporativos de las empresas públicas, en particular un caso muy específico en el caso chileno, que es el sacar a los ministros de los directorios de algunas de las empresas públicas. Reforma que, a mi juicio, habría sido muy difícil de aprobar políticamente si no hubiera estado la presión o el consenso de que eso se necesitaba para poder ingresar a la OCDE. Eso podría decir. Muy bien, muchas gracias, Raúl, y invito a que si hay preguntas sobre Chile o sobre, digamos, algo que podamos, vayan preparándolas porque tenemos unos minutos más. Vamos a escuchar sobre el caso colombiano. El caso colombiano, digamos, Colombia comenzó a trabajar en esto hace ya 3 años y medio aproximadamente y están muy cerca, pero todavía no fueron admitidos. Por eso se nos ocurrió conversar con la persona que está representando, digamos, desde la Embajada de Colombia en París, está representando al país en cuanto a esta negociación y Mauricio Cárdenas, el ministro, le ha invitado a Catalina a cumplir esta función y nosotros a que comparta algunas reflexiones. Muchas gracias al Center for International and Strategic Studies por haberme invitado a ser parte de este foro. Infortunadamente no pude asistir personalmente, pero voy desde aquí a contarles cómo ha sido el proceso de acceso de Colombia a la OCDE. En 2010, al iniciar el gobierno del presidente Santos, se inició el acercamiento técnico y el trabajo con esta entidad. Esto implicó hacer una revisión interna de casi todas las entidades públicas
para evaluar cómo estaban frente a los estándares y las prácticas internacionales. Este primer contacto con los expertos de la OCDE, pero sobre todo con funcionarios de otros países que enfrentaban los mismos retos y las mismas dificultades, fue ya un primer beneficio. Un ejemplo de ello fue la creación de la Agencia de Compras Estatales. Obtuvimos para ello la asesoría y revisamos las experiencias de los países miembros de la OCDE para iniciar la creación de esta entidad, que hoy en día es un ejemplo para otros países de la región. En el 2013 se inició propiamente el proceso de evaluación por los 23 comités. Ello nos llevó a hacer un gran número de reformas que representaban un avance de las políticas públicas y que son ya un legado para el país, aún sin ser todavía miembros. Voy a enumerar algunas de las más importantes. Se diseñó, por ejemplo, una política regulatoria coherente, transparente y con evaluaciones de impacto. Se fortaleció la independencia de los reguladores financieros, de sociedades y de competencia para blindarlos de presiones políticas internas y externas al gobierno para permitirles hacer mejor su difícil tarea de supervisión. Se introdujeron normas para la lucha contra la evasión internacional, acogiendo los mecanismos que estaba desarrollando la OCDE internacionalmente. Se reformó el manejo de las empresas públicas estatales, se profesionalizaron las juntas directivas, se excluyó la participación de los ministros de ellas para eliminar la injerencia política, se estableció una especie de holding para su manejo y para su seguimiento. Me preguntan también cuáles fueron las reformas más fáciles y cuáles las más difíciles. Yo diría que las reformas fáciles fueron las que ya estaban en marcha, que ya estaban en la cabeza de los funcionarios y para las cuales el proceso de acceso representó un impulso y un aumento de su prioridad al interior del gobierno y hizo que se finalizaran seguramente mucho más rápido de lo que se habría tomado normalmente. Las reformas más difíciles seguramente fueron las que tenían que pasar por el Congreso, que implicaban un debate público mucho más complejo. Una de ellas, por ejemplo, fue la reforma de la estructura de impuestos a los licores, para eliminar el elemento discriminatorio contra los licores importados y que afectaba las finanzas regionales y por lo tanto intereses políticos de las regiones. Había sido intentada pasar en otras ocasiones y había sido muy difícil. Se pasó también la ley para la supervisión de los conglomerados financieros, que nunca se había podido pasar por la oposición de grandes grupos económicos. Es así como el proceso de acceso entonces sirvió para impulsarlas, para priorizarlas y también para informar el debate público con los ejemplos de otros países. El acceso a la OCDE es un proceso transformador que debe aprovecharse muy bien. Es un proceso exigente que necesita de un gran liderazgo desde el nivel más alto del gobierno y necesita también una gran coordinación, pues intervienen en él gran parte de las entidades del Estado. En lo que respecta al sector privado, lo primero que hay que decir es que es el primer beneficiado. Las reglas claras, la consistencia con los estándares internacionales, la supervisión de los 35 países miembros son evidentes ventajas para los empresarios locales y extranjeros. Pero el proceso también es exigente, implica cambios en la forma de hacer las cosas y es un reto de adaptación también para el sector privado. Pero vale la pena. No solo llegar a ser miembro del Club de las Buenas Prácticas, sino el camino que hay que recorrer para alcanzarlo. Muy bien. Creo que hemos logrado, digamos, tener por lo menos un primer acercamiento a versiones bien diferentes, pero a la vez con un hilo conductor muy claro. Si hay preguntas, me gustaría recibirlas. Y mientras tanto, me gustaría preguntarle a Raúl, digamos, dado los cambios de gobierno que ya hubo en Chile en estos últimos años, ¿hubo áreas que sufrieron, digamos, más o menos respecto de
digamos, en cuanto a la temática de OSD, en cuanto al riesgo de eventualmente retrocesos, o de alguna manera se verificó el hecho que escuchamos y que planteamos, que de alguna forma ayuda a blindar determinados aspectos? No, ¿está funcionando? Sí. No ha habido retrocesos. Yo creo que refleja el consenso transversal. Hay que recordar que fue la coalición de centro-izquierda la que impulsó el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. El proceso se hizo entre el 2007 y 2009 bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, y se ingresó en mayo del 2010 en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, ha habido todo el tiempo una continuidad respecto a los objetivos de la presencia de Chile en la OCDE. Puede que los énfasis en cuáles áreas Chile trabaja más cercanamente con la OCDE han ido cambiando dependiendo de las prioridades del gobierno, pero no ha habido ningún retroceso en términos por razones de cambio de signo político en el gobierno. Gracias. Y respecto del punto que habíamos preguntado a Catalina en cuanto a casos específicos digamos, de algunas de las reformas que presentaron más dificultad, que puedas compartir con nosotros hoy, digamos, como para tener de referencia. Yo diría que la más difícil fue el establecer la responsabilidad penal de las empresas en casos de cohecho. Esto se asocia a la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de funcionarios de gobierno en inversiones, en otros tipos de transacciones internacionales. Esta responsabilidad penal era totalmente contraria a la tradición legal chilena basada en el derecho romano, en que son los individuos los que son responsablemente penales, tienen responsabilidad penal, pero no así las instituciones. Y hubo bastante oposición del Colegio de Abogados, también de algunos sectores empresariales, y hubo naturalmente que conversar con el Poder Judicial, y con eso nos ayudó mucho la OCDE a hacer un proceso de aprendizaje y de enseñanza de qué significaba el establecimiento de la responsabilidad penal. Nos ayudaron jueces italianos que fueron a Chile y expusieron ante los parlamentarios, expusieron ante la Corte Suprema, y finalmente esta reforma se pudo aprobar. De la audiencia recibimos una pregunta respecto del, digamos, qué impacto tuvo sobre las pequeñas y medianas empresas el haber ingresado a la OCDE en Chile. El impacto ha sido no ha sido un impacto. Hay que recordar que la OCDE no es un acuerdo de libre comercio y por lo tanto no hay rebaja de aranceles, a menos que haya ciertos temas específicos que algunos miembros de la OCDE quieran plantear en el proceso de ingreso. Pero los beneficios para las pequeñas y medianas empresas ha venido de el adoptar recomendaciones de la OCDE que hacen más transparente el trabajo del gobierno, más responsable hacia aquellos que regula y aquellos que tienen que relacionarse con el Estado, en particular el responder en tiempos oportunos a las demandas o a las solicitudes de todas las empresas, pero en particular las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen menos capacidad de acceso al Estado. O sea, hay una palabra en inglés que no tenemos en español que es accountability. Las normas de la OCDE han garantizado mayor accountability del Estado y a mi juicio eso beneficia más en particular a las pequeñas y medianas empresas. Muy bien. Estamos muy bien con los tiempos y vamos a tratar de mantenerlo así. Te agradezco mucho que nos acompañaras. Vamos a hacer uso y no abuso de la experiencia de Chile a través del tiempo y por la cercanía desde ya. Y los invito entonces a pasar al siguiente panel. Muchas gracias.